Bueno, este es un programa especial que estamos intentando precisar cómo está la situación en Cuba luego de los acontecimientos registrados durante los últimos días, y por eso estamos conversando con el sacerdote jesuita Dani Roque, quien es el responsable de misión social de la Compañía de Jesús en Cuba. Padre Roque, le dejaba la inquietud sobre la medicina o el sistema de salud cubano, los médicos. Cuba envía médicos a varios países del mundo. ¿Eso qué es exactamente? ¿Cómo, por las imágenes que hemos visto, de que ustedes mismos también los cubanos han visto, que han atendido gente en el piso? Cuenten. Así es. Bueno, mira, a ver, el sistema de salud cubano, yo creo que fue en su momento, en algún momento, hasta la década de los 80, diríamos que bastante bueno. Entre otras cosas, lo que yo llamaría el principal éxito que pudo tener fue el acceso universal a algún tipo de servicio de salud en prácticamente cualquier rincón de la geografía nacional. Como decías anteriormente, después del colapso del bloque socialista, pues eso se derrumbó. La calidad humana, por llamarlo de alguna manera, del personal sanitario, pues es algo que todo el mundo en Cuba sigue alabando, todo el mundo sigue reconociendo como buena, incluso en términos de formación profesional. Ellos mismos también se reconocen de que están bastante atrasados en cuestiones de tecnología o incluso en cuestiones de recursos diagnósticos, ¿no? O sea, por cuestión de atraso tecnológico. Pero los insumos y las condiciones de los hospitales cubanos, pues deja bastante que desear. O sea, ya no hay... o sea, sigue, aparentemente en el discurso oficial sigue siendo una prioridad, pero, o sea, yo no le deseo una estancia en un hospital cubano a nadie. O sea, porque, o sea, primero, yo he tenido familias que han estado internos en algún hospital y hemos tenido que llevar hasta el interruptor para conectar la electricidad, para encender la lámpara, ¿no? Entonces, o sea, levantarse de madrugada, recoger un cubo de agua, porque si no, no hay modo alguno de que el pariente de uno que está ahí pueda estar mínimamente limpio y decente. Y como decíamos, y como comentaba hace un momento, pues la escasez de medicamentos es brutal, ¿no? O sea, en los últimos días, a raíz de también esta pandemia que estamos viviendo, pues aumentan los reclamos de personas que están constantemente tratando de buscar medicinas por vías alternas, porque los propios médicos en los hospitales les piden a los familiares que intenten resolver las medicinas por otras vías, porque en las farmacias de los hospitales no hay, ¿no? Entonces, o sea, pudo haber sido bueno, pero la situación ahorita mismo, en los últimos años se ha venido deteriorando. No es solamente por causas de la pandemia, o sea, estamos hablando de los últimos 20 años, pues la situación de la salud en Cuba es bastante preocupante. Claro, la salud a la que tiene acceso la mayoría de los cubanos, ¿no? O sea, porque pues ustedes mismos en Venezuela vieron, por ejemplo, cómo el presidente Chávez se atendía aquí, pues en un hospital, digamos pues limpio, precioso, pues con todos los recursos, pero no todos los cubanos tienen acceso a ese hospital, ¿no? O sea, Padre Roque, además de las remesas, además de la ayuda o del petróleo que enviaba Venezuela anteriormente, ¿de qué vive Cuba? Es decir, ¿qué produce Cuba? Se habló mucho que era azúcar lo que producía Cuba. ¿Sigue siendo eso? ¿Las zafras de cultivos de caña de azúcar? No. O sea, Cuba no vive del azúcar desde hace ya varios años. O sea, de hecho, la zafra, la última zafra que terminó este año fue la peor en más de 110 años. O sea, con el trapiche se producía más azúcar que la que se logró producir ahorita. Este año. No, Cuba desde hace varios años, desde la década de los 90, tiene 3 fuentes de ingresos principales. Que el orden de importancia ha variado, ¿no? O sea, pero bueno,
está el turismo, o sea, que se empezó a desarrollar en Cuba en la década de 1990. Están las remesas, que bueno, pues estamos hablando de un país que tiene casi un 20% de su población viviendo en el extranjero, y están lo que se conocen como servicios profesionales prestados en el exterior, o sea, que es justamente la renta de servicios, servicios de salud, servicios de educación, servicios culturales, o sea, que bueno, diferentes países, o sea, hacen acuerdos comerciales con el Estado cubano o con empresas estatales cubanas, y entonces pues hay profesionistas cubanos que van a trabajar a esos países. Probablemente sea Venezuela quizás el ejemplo más importante, porque fue allí donde no fue ni el primero ni el único, pero ha sido donde ha ganado mayor importancia la presencia de médicos y personal sanitario cubano. Entonces, bueno, pues esa es la principal entrada que tiene Cuba, ¿no? O sea, los diferentes estados le pagan al gobierno cubano y el gobierno cubano retiene un % muy alto de ese salario para sus propios gastos, y a los profesionistas pues les paga un % que a veces varía entre un 10 y un 30% según el país en el que se encuentren, ¿no? Sí, usted nos ha contado pues que todo esto ha colapsado, ¿verdad? Toda la situación de los Bueno, ingresos. parte de lo que pudiéramos llamar colapso del sistema de salud cubano tiene que ver también con la cantidad de profesionales de la salud que se encuentran trabajando fuera. O sea, que durante los últimos años, pues, por ejemplo, recibir la atención médica de especialistas, o sea, suponía esperas de meses, ¿no? O sea, semanas o meses, pues, para poder atenderse con un especialista, porque se llegaba a un hospital y solamente había 1, 2, 3, 4 especialistas. O sea, y un % muy alto, pues, se encuentra trabajando fuera. Que incluso para los mismos médicos cubanos, pues salir a trabajar fuera, que acá se conocen como misión, pues es algo ventajoso, porque en un mes, o sea, aún cuando solamente reciban un 10%, por poner uno de los ejemplos que he conocido, ¿no?, del dinero que los gobiernos extranjeros pagan por ello, aún cuando reciban un 10%, eso es prácticamente pues varios meses de salario de lo que recibirían en Cuba. Entonces, parte de la afectación a la atención médica en Cuba tiene que ver con este modelo de negocio, ¿no? A ver, si en estos más de 60 años de este sistema de gobierno es la primera vez que se genera unas manifestaciones de esta magnitud. Mira, la otra, hubo un momento importante, ha habido varios momentos. La manifestación más importante que tuvimos fue el 5 de agosto de 1994. Eso se conoció como el maleconazo, bueno, pues justamente porque tuvo lugar en el malecón de acá de La Habana, y ahí se juntaron varios factores, o sea, entre ellos, por ejemplo, estuvo el fusilamiento de 3 jóvenes que secuestraron una lancha para irse a los Estados Unidos. La lancha se quedó sin combustible en el medio del mar, los detuvieron y muy rápidamente fueron fusilados. Entonces, eso generó lo que se conoce en la historia de Cuba como la crisis de los balseros. O sea, el gobierno cubano pues dijo que no iba a prohibir que la gente saliera, y entonces, bueno, miles de cubanos pues construyeron balsas con cualquier cosa que flotara y se lanzaron al mar. O sea, se estima que salieron de Cuba aproximadamente unas 30.000 personas en ese momento. Eso se conoció como... pero ¿qué pasó? Que esa manifestación, bueno, pues primero fue rápidamente reprimida, tanto por la policía como por estas brigadas de respuesta rápida de las cuales estamos hablando, pues que son personas o bien civiles o militares y policías vestidos de civil. Y eso, bueno, pues se quedó como algo muy localizado en un espacio de La Habana, y la mayor parte de la gente pues se enteró pues por comentarios que vinieron después o al cabo de varios días cuando salieron algunas noticias, ¿no? Obviamente con el mismo discurso diciendo, bueno, porque así habían sido alentadas desde los Estados Unidos, ¿no? Pero ¿qué pasó ahora en Cuba? ¿Qué es la diferencia con la que ha tenido
¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, pues que desde hace varios años ya los cubanos tienen celulares y ya los cubanos pueden comprar paquetes de datos por internet. Entonces las redes sociales se han convertido en un mecanismo pues aglutinador, un mecanismo pues para transmitir este tipo de información. Y el año pasado un grupo de artistas iniciaron una huelga de hambre pidiendo la liberación de uno de los miembros de su grupo. Esta huelga de hambre pues fue reprimida por el Estado, o sea, la policía entró de noche al lugar donde estaban haciendo la huelga de hambre, detuvieron a estas personas y hubo una manifestación de jóvenes bastante grande frente al Ministerio de Cultura. O sea, fue todo un día, se extendió hasta la madrugada. Esa manifestación fue convocada por redes sociales. O sea, las redes sociales se convirtieron como en una red de indignación y en una red pues de transmisión y fue un poco lo que pasó ahora. O sea, fue un poco lo que pasó ahora también. O sea, lo que empezó en un pequeño pueblo del sur, al sur de la ciudad de La Habana, pues se extendió a más de 20 localidades en el resto del país. Es por eso que cortaron. O sea, una de las primeras medidas que tomaron el domingo en las primeras horas de la tarde, pues fue cortar el acceso a Internet en los celulares. Acceso que solamente se empezó a restituir en la mañana del día de hoy. Padre Roque, te iba a hacer un nuevo corte. Al regreso, voy a utilizar una frase de lo que usted está diciendo. Esto que ha ocurrido estos días está controlado, está, digamos, sofocado. Después de esto, qué escenarios se vienen para Cuba en los próximos días o meses, digamos, de acuerdo a su opinión? Voy a la pausa y hablamos al regreso. Ya venimos.